Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre los 10 principios de la economía, teniendo en cuenta la información que nos brindó Gregory Mew. El primer principio es que las personas enfrentan disyuntivas. Para obtener lo que queremos, tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Y nos vemos obligados constantemente a tomar este tipo de decisiones, teniendo en cuenta que cada que renunciamos a algo que queremos o pues que ya estamos acostumbrados a obtener, nos lleva a una consecuencia que puede tener en algunas ocasiones ventajas o desventajas. El segundo principio es el costo a lo que se renuncia. Es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción. Asimismo, nos toca limitarnos en cuanto a todo lo que deseamos, como por ejemplo en tiempo, dinero o incluso esfuerzos, para poder de esa forma ser más eficientes con todo lo que queremos lograr y poder llegar a donde lo deseamos. El tercer beneficio son las personas racionales. Son personas que saben si las decisiones en raras veces se pueden o se traducen si es blanco o negro, teniendo en cuenta que pueden ser personas que piensan en grande, como personas que pueden incluso llegar a crear una empresa y saber manejar qué cantidad de personal pueden contratar para que asimismo puedan saber o pues con esa cantidad de personas que contraten puedan eh, producir con el fin de maximizar sus beneficios. Y estas personas también se caracterizan por ser una persona beneficiados de marginales y los costos marginales. Nuestro cuarto principio serían las personas que responden a los incentivos. Los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo funciona el mercado. Las personas racionales están muy de la mano con estos incentivos, teniendo en cuenta que responden a los incentivos eh, según sus condiciones o sus decisiones, ya que como son unas personas racionales y manejan también sus economía, sus pensamientos, entonces hacen que con este tipo de incentivos puedan tomar decisiones y comparen los costos y los beneficios de algo que vayan a obtener, como por ejemplo en los gastos personales o en los gastos comerciales. ¿Y qué sucede cuando hay este tipo de incentivos? Puede haber un aumento en la gasolina o como por ejemplo también en los gastos personales del hogar. Entonces lo que se recomienda es no gastar pues como tanto dinero en algo que quizás no se necesite como tal. El quinto principio es el comercio que puede mejorar. El comercio entre los familiares promueve intercambio para la especialización de las actividades, teniendo en cuenta que no es una competencia, pero sí es algo importante, ya que los comerciantes manejan un mismo precio. Esto hace que haya como tal un mejor comercio, ¿cierto? Porque entonces si hay un incremento en los precios de un comercio, va a hacer que suba como tal eh, la ganancia para las personas que están teniendo como unas mayores ventas, pero va a hacer que haya una disminución de ventas para otros comerciantes. Esto llevaría a que haya un desempleo y eso es lo que buscamos con que haya en una misma línea para que así sean beneficiados tanto los comerciantes como los empleados y sus familiares. Listo. En el sexto, en el sexto vemos los mercados. El éxito de la economía del mercado
es desconcentrante, ya que es economía o libre de mercado. Nadie está pendiente del bienestar económico. Es la planificación central que se basa en planificar y se enfoca en los buenos servicios para los consumidores. Sin embargo, el gobierno es el único capaz que puede organizar la actividad económica con el fin de que promueva un bienestar económico. Y en el séptimo principio nos indica el gobierno es quien puede mejorar, ¿cierto? Es decir, que puede mejorar el comercio. Entonces, se necesita el gobierno, ya que es una mano invisible de la economía, que funciona cuando se hace velar las reglas como tal y mantiene las instituciones que son la clave principal para el libre mercado. El gobierno hace promover la eficiencia y la equidad para que se pueda intervenir en la economía de todos los comerciantes y como pues va de la mano también de los colaboradores que allí conlleva como tal una familia. En el octavo principio nos indica el nivel de la vida de un país. La diferencia que existe entre los distintos países del mundo es llamar la atención. No se trata de competencia, sino de quién puede generar mayor productividad para así poder mejorar la calidad de vida. También para tener mejor producción de bienes y servicios, se debe pensar en generar más agricultura e industria, que puede permitir una mayor oferta de productos. No es quien tenga más, sino quien pueda producir más. Y como tal, en el noveno principio nos indica, el gobierno imprime demasiado dinero. La inflación en años recientes está asociado con un lento crecimiento de la cantidad de dinero. Hay que tener presente que también entre más ingresos hayan, hace que la inflación aumente. Por este motivo debemos generar un buen uso de la economía para que se mantenga estable y se evite el aumento de la inflación y todas las familias puedan estar estables. Y por último, en la inflación y desempleo, que sería el décimo principio de la economía, este tipo de razonamiento lleva a la economía a corto plazo a enfrentar una disyuntiva entre inflación y desempleo. Eh, como tal, este es pues entre la inflación y el desempleo, tanto para el comercio como para los empresarios. Por tal motivo se debe solicitar al gobierno poder mejorar la economía y así evitar que a futuro todos nos veamos afectados por como tal llegar a un desempleo. Algo importante que pues pude lograr eh, recabar allí o pues el conocimiento que me deja es que sí, en realidad debemos pensar tanto en la economía del presente y del futuro, porque pues esta es una parte principal para todos, para uno como persona, para las familias e incluso para la sociedad. Entonces sí es como tomar un poco más de conciencia, teniendo en cuenta que todos los principios que pues nos brinda Gregory son súper importantes. Se acoge todo, o sea, pues lo que es como el gobierno, las familias, la inflación, el comercio, entonces está como allí todo muy asociado y creo que sí hay que tomar un poco más de conciencia frente a la economía.